Hace un mes tuvimos un primer encuentro con la museóloga Patricia Brignole en torno a poner la mesa. Hoy, 16 de octubre, nos encontramos con Sandra Guillermo, que ya en pocos minutos Victoria la va a presentar. Y el mes que viene, en noviembre, el miércoles 13, nos vamos a encontrar con una antropóloga, con María Marchó, también para hablar sobre estas cuestiones que rodean a la obra de Mariana César y que tanto tienen que ver con la vida de una casa, ¿no? La celebración, la comida, la cultura, el festejo, la reunión y montones de conceptos que se disparan a partir de Mariana César. La veo acá, Mariana, agradecemos muchísimo la presencia de Mariana, también está por ahí su hermana, estoy viendo. Hola Tomás, hola a todos, buenas noches. Hola Mariana, lindísimo que estés. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por participar de nuevo. Bienvenidos a los que se suman por primera vez. Para nosotros esta es ya la segunda charla, la tercera si tomamos en cuenta la presentación que nos hizo Mariana César para todos. Y bueno, en este caso, como decía Tomás, Sandra Guillermo es una amiga de la casa, nos ha dejado a veces jugar un poco a los arqueólogos también en el patio del museo. Pero bueno, ella en realidad es arqueóloga recibida de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en arqueología histórica, recibió en Seattle el premio John Cotter del 2015 de la Sociedad Arqueológica Histórica de Estados Unidos y la beca de investigación de la Fundación Richard Caritable de Phoenix. Es docente universitaria, referente del área de proyectos especiales de la Dirección Nacional de Museos y Gestión Patrimonial, y entre sus principales trabajos se encuentran las investigaciones arqueológicas en el Museo de la Casa Rosada, Aduana Taylor, en la Confitería del Molino, en el Pabellón del Centenario, en el Palacio San José, en la Estancia Jesuítica de Altagracia y Casa del Virrey Liñar, y en la Manzana de las Luces, entre otros. Es autora de los libros Arqueología Urbana, de Aduana Taylor, 1857-1894, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y Vía Cotidiana, Comercio y Vajilla Inglesa en Buenos Aires del siglo XIX. Le propusimos a ella que nos prestara algo de su conocimiento y le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta noche. Bienvenida, Sandra. Bueno, muchas gracias, Victoria, por la presentación. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Y como dijeron, es verdad, tengo como un especial cariño al museo y a toda la gente que en su momento, cuando yo hice los trabajos ahí, compartimos los momentos que fueron bastante largos y durante mucho tiempo, y la verdad que me hicieron sentir siempre súper cómoda, fueron todos muy agradables y como que tengo un especial cariño, así que frente a esta propuesta me sentí especialmente feliz de formar parte de este evento, de todo lo que tiene que ver con la obra de Mariana César, que como les decía antes que te conectaras, no pude verla en persona, pero bueno, a través de imágenes que me pasó Victoria y a través de la charla anterior pude como ambientarme un poco de cómo era tu obra y todo lo que generaba, porque en realidad es como decía Tomás, esa obra genera disparadores para un montón de sentidos en torno a la mesa y que es verdad, que da distintas visiones, genera recuerdos de distinto tipo, y nada, me pareció súper enriquecedora el conversatorio anterior porque generó eso, empezó todo el mundo como a comentar experiencias propias y eso me parece que está bárbaro en todo sentido. Así que bueno, yo pensé la charla de hoy, como bien dijeron, soy arqueóloga, entonces es otra mirada y otro disparador por ahí de poner la mesa, pero yo siempre, como me dedico a arqueología histórica, me permite esta cuestión de hacer empatía con un montón de cosas que nosotros todavía tenemos de aquella época y que no nos damos cuenta en nuestra vida cotidiana. Entonces eso es lo que hace por ahí, lo que a mí me hace que sea la arqueología histórica interesante para mí, es esa cuestión de que le puedo encontrar como una cercanía a lo que uno vivió de chico, a las costumbres que conoce, a lo que las generaciones van pasando de boca en boca, y eso es lo que me parece que como que es interesante, ¿no? Así que lo que yo voy a hacer hoy es, así como en la charla de la museóloga la vez pasada,
se habló más sobre el siglo XX, 1950, toda una época así más actual, más reciente. Yo, como desde mi disciplina, me voy a ir un poquito más atrás, voy a hablar un poquito más del siglo XIX y poner la mesa qué implicaba en relación con eso, para que veamos también que hay un montón de cosas de esa época que seguimos haciéndolas nosotros sin darnos cuenta y creemos que siempre fue así, porque hay un montón de cosas que pensamos que siempre estuvieron de la misma forma, que son costumbres que se pasaron de generación en generación, que es cierto, pero en realidad que fueron cambiando y se les fue dando como un vuelco hacia lo que es la modernidad, entre comillas, o lo que llegó a nosotros en la actualidad. A mí siempre me parece muy interesante. Yo me dedico en general fuertemente al siglo XIX, o por lo menos hasta hace unos años atrás. Ahora ya como que me volqué más a un pasado reciente, a estudiar también un pasado reciente, porque, no sé, me pareció como que es interesante también. Pero el siglo XIX para mí tiene un atractivo especial porque creo yo que es la bisagra que se da a nivel mundial, no solo acá en la Argentina, para el cambio, ¿sí? Ahí es donde realmente se produce un cambio sustancial en todos los aspectos, en todas las disciplinas, en todo, y que nosotros pensamos que por ahí sucede nada más que acá en la Argentina o en este lugar de Sudamérica, y en realidad ocurrió en todo el mundo, ¿sí? De distinta manera, pero en todos los aspectos de la vida cotidiana. Entonces, me parece que es un siglo muy interesante y muy rico, que es donde se quiebran un montón de patrones, surgen lo nuevo, y es donde se puede ver todo eso a partir de la evidencia material, que a mí como arqueóloga es lo que, digamos, más atención le presto, porque es a partir de ahí donde yo puedo obtener un montón de conocimientos, ya que no cuento con las personas y poder establecer un diálogo, ¿no? Obviamente. Así que bueno, yo lo que voy a hablar hoy es alrededor de poner la mesa, ya que voy a hacer uno de los platos de esta mesa que se está sirviendo. Voy a contarles un poco que en el siglo... digamos, a tomar un poco en general. El siglo XIX no es homogéneo tampoco, porque todos estos cambios hacen que a lo largo de todo el siglo XIX se vayan produciendo diferentes cuestiones. Yo lo voy a homogeneizar un poco para no hacerlo tan diverso, pero como para mostrar algunas grandes modificaciones y qué pasa en torno a esta cuestión de la mesa. Primero que nada, fijarnos en el espacio más allá de la mesa, dónde está puesta la mesa, que es el espacio del comedor. Y ahí es donde se producen cambios también, porque así como yo les decía que es un siglo interesante en cuanto a todo lo que se va quebrando con el pasado, con la cosa más conservadora, más de una cuestión más tradicional, va cambiando también por un montón de factores. El siglo XIX también es complejo por la cantidad de factores que intervienen, ¿no? Afectando y modificando todo esto. No es una sola cuestión que se modifica, sino que hay un conjunto mucho más grande y a diferentes niveles. Pero fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros hoy es que las casas se van modificando en el siglo XIX por esta cuestión de que surgen los llamados nuevos ricos. Empieza a haber un montón de gente que se enriquece rápidamente y que no vienen de familias con un legado de linajes nobles o de una riqueza que ya viene de hace mucho tiempo, sino que esas riquezas las adquieren, digamos, súbditamente, así, muy cuando, por ejemplo, empiezan a llegar inmigrantes a la Argentina. Yo siempre digo que pasa un poco lo que es en la serie esta La Edad Dorada, que se ve cómo los nuevos ricos empiezan a querer insertarse en una población ya más tradicional, mucho más conservadora, y que necesitan ser tomados en cuenta. Y cómo hacer para que esa plata sea igual a la plata que viene de hace un montón de tiempo en las familias. Y acá pasa lo mismo, acá empieza esa cuestión de que se modifican las casas, porque en realidad empieza a haber gente que empieza a tener mucho dinero, a veces mucho más dinero que la gente que viene con un linaje, ¿sí?, tradicional, y que necesita o quiere formar parte de esa sociedad que pertenece a la clase más alta. Entonces, las modificaciones que se dan es en los espacios de la casa, y lo que a nosotros nos concierne hoy fundamentalmente es el comedor, porque en el comedor es el primer espacio de la casa en donde suceden transformaciones y que se notan muy marcadamente. Antes de todo, pongámosle a comienzos del siglo XIX, el comedor es como la imagen que yo les puse, que mejor dicho subió Andrés, ¿no? Es el que sube las imágenes, bueno, que Andrés subió a... Es un espacio que estaba muy desprovisto de todo. Era un espacio así muy, diríamos hoy, minimalista, que tenía lo
lo necesario en cuanto al comedor en sí mismo era una mesa que tenía bancos en lugar de sillas. Las sillas eran en las cabeceras y generalmente se la daba a alguien cuando venía alguien especial por ahí, se le daba la silla como para que se sentara. Tenía apenas un mantel, pero estaba muy vinculado al ámbito privado. El comedor era para la familia, comía la gente que vivía en esa casa, no era un espacio social, ¿sí? Inicialmente, no era un espacio que estaba adaptado o que estaba, digamos, acondicionado para recibir visitas, para hacer un entorno más social. Entonces, era más la comida, era más un evento dentro de la familia, muy interno, y lo que se hacía era simplemente para cumplir con las funciones básicas de alimentarse, más que nada, ¿no? Cumplir con ese tipo de acciones, de actividades. Lo que sucede después, ya avanzando el siglo XIX, más cerca de la mitad del siglo XIX, es que el comedor cambia a esto. El comedor deja de ser austero, deja de tener pocas cuestiones y empieza a tener un piso especial, empieza a tener una mesa con sillas para cada uno de los comensales, empieza a tener, en algunos casos, empapelado las paredes, en otras tapices colgados, empieza a ver lámparas, empieza a ver toda una dedicación al espacio que ya no es solo para la familia, sino también para mostrar, digamos, a un ámbito o abrirlo a un ámbito más social. Se empieza a invitar gente a comer y ya entonces el espacio deja de ser funcionalmente solamente para comer y empieza a tener otro tipo de connotación, ¿no? Ya es un espacio donde empiezan a haber las llamadas tertulias que todos conocemos, los convites, los banquetes, empieza a haber reuniones sociales en ese mismo espacio. Pero esto en realidad se produce porque hay un cambio económico también. Estos nuevos ricos que yo les comentaba son los que empiezan a imponer este tipo de comedor. ¿Por qué? Porque antes, y todo nosotros lo sabemos, no es necesario irse al siglo XIX, uno sabía que los apellidos, determinados apellidos, pertenecían a determinados tipos de familias, ¿no? De determinadas clases sociales. O sea que tu situación económica y tu situación social, tu estatus social, se relacionaba con el apellido que portabas. Eras la familia, digo, las que conozco por estos lados, ¿no? Anchorena, los apellidos eran lo importante. En esta época, cuando se producen estos cambios en la vivienda en sí misma empieza a ser la portadora del estatus. Ya no es el apellido, es simplemente las casas que se construyen o quién construyó esa casa. Entonces, si yo paso por alguna zona, yo voy a saber que esa casa pertenece a una familia adinerada por el tipo de casa que es, por los materiales que tiene, por cómo se presenta. Y esta fue la forma de que estos llamados nuevos ricos empiezan a mostrarse y empiezan a ser asociadas la casa más que el apellido. Y empieza entonces a conformar, ellos quieren insertarse o aspiran a formar parte de la alta sociedad, y de esta manera lo hacen a través de la casa. De la casa y obviamente hablando específicamente del comedor. Por eso se hacen reuniones, se invitan a un montón de gente prestigiosa, empiezan a asociar al comedor con todo este espacio social, en donde yo llevo a comer a gente, digamos, invitados especiales a mi casa, pongo el comedor en estas condiciones y lo que hago es mostrar qué alto nivel adquisitivo tengo, o el que tenga, digamos, a los demás, sin decirle yo tengo dinero. Simplemente te invito a un comedor de ese tipo y vos entonces sabes que la familia que te invitó ya tiene otro nivel adquisitivo porque quizás tiene pisos de Carrara, tiene pisos de otras calidades o traídos de Europa, y eso ya habla entonces de otro poder adquisitivo. Por eso que el apellido se despega un poco y ya no es tanto la aportación de apellido lo que me va a indicar el estatus social de quien forma parte, es el dueño de ese comedor. Si vemos en la imagen siguiente, no la que es, que hay otro comedor. Y vemos también que los que hacen los comedores, no tan un comedor para sociabilizar, sino un comedor más cotidiano, aparecen estos aparadores en donde se muestra toda la vajilla que tiene también la familia, ¿no? No solo, bueno, en este caso era muy de loza, pero también se ponen las copas, se pone toda la cristalería que eventualmente o pude haber comprado acá, pero que venía de afuera, o pude haber pedido directamente a Europa
y me podía haber llegado exclusivamente determinado tipo de vajilla. Entonces vemos cómo el comedor ya cumple otra función social, ¿sí? Otra función, además de comer en sí mismo, empieza a ser, digamos, un elemento que marca un estatus social, un nivel socioeconómico. Y vengo de lo general como a lo más específico porque también está vinculado con el que se conoce como el servicio de mesa. El servicio de mesa no es solo la vajilla, sino también es las distintas formas de vajilla, lo que es los vasos, las copas, los cubiertos, todo lo que forma parte de poner la mesa, precisamente. Y ahí también hubo un cambio. Nosotros veníamos siempre muy a la moda francesa, que se conoce como servicio a la francesa, y en qué consistía este servicio a la francesa, y ahí es donde nos vamos a por ahí sentir un poco identificados, y era que se ponía todos los alimentos que se iban a consumir en la cena, o en el almuerzo, o en la merienda, o en cualquier instancia así donde se reuniera las personas a poder comer, todos los alimentos a la misma vez. O sea, yo me sentaba en la mesa y tenía todos los platos, las ensaladas, todo junto y en el mismo momento. Esa era la moda también en ese momento, pero miren cómo todavía tenemos cosas de eso, porque muchas veces un domingo uno sirve en la mesa ensaladas de distintos tipos, junto con el asado, junto con un montón de otras cosas, que es todo a la vez, ¿no? En ese momento. Y eso era la moda que nosotros teníamos de cómo poner la mesa. Eso era lo que hablaba bien de la familia, porque coincidía con la moda que se venía observando en otras partes del mundo, que se servía la mesa de esa manera, ¿no? Poner todo junto y a la vez. ¿Cuál era el problema? Es que se enfriaban las cosas también, uno comía ciertos alimentos calientes y otros no, porque ya pasaba el tiempo, y eso dependía también de una vajilla especial, porque dependía de qué tipo de comida yo servía en la mesa, ¿no? Para saber qué tipo de vajilla yo iba a necesitar tener también. En el caso, yo acá voy a hablar un poco más del ámbito que estudio yo porque es el que más conozco, pero bueno, por ahí también pasa lo mismo en Altagracia y en otras partes del país, y es que acá se comía, por ejemplo, mucha carne, como casi toda la Argentina, pero se vendía por trozo la carne, o sea, yo iba al puesto o a la carreta que vendía la carne y le pedía una pata trasera o una pata simplemente, un cuarto de pata, me daba el pedazo entero. Yo iba a mi casa y yo no, evidentemente siempre hay que ambientarse, que es la servidumbre, no yo, pero iba a mi casa, llevaba todo ese pedazo y tenía que a su vez partirlo en porciones menores para poder cocinarlo. Pero después se servía la comida, en el caso de la carne, con el hueso también, o sea, en las fuentes que se ponían en la mesa con la comida iba el hueso más la carne de la pata, y de ahí se cortaba y se comía manteniendo el hueso, con lo cual eran pedazos grandes, y se necesitaba vajilla acorde al tipo de comida que uno iba a presentar también, ¿no? Necesitaba fuentes grandes, un poco profundas, dependiendo de cómo era la comida que uno presentaba. Y eso también tuvo un cambio, ¿sí? Por lo menos acá, y creo que en el resto de la Argentina también, se produce un cambio en el tipo de cómo se vendía la carne, ¿no? Se deja de vender, hay una propuesta de hacer que la gente se desacostumbre a comprar el pedazo de carne, ya sea de costilla, de pata o de lo que sea, y compre por peso, que hubo mucha resistencia porque la gente se sentía de que estaba perdiendo, que estaba siendo como estafado, y de hecho estaba perdiendo, ahora mirándolo para atrás, perdía en el sentido, ganaba el comerciante o lo que es el carnicero, y no sé si perdía en realidad, perdía el consumidor común, pero sí notaba que algo estaba pasando y que no lo veía con tanta claridad, y era que el que vendía la carne tenía un doble pago por el mismo pedazo. Por eso le convenía, porque nos vendía a la gente común la carne, como lo hacen ahora cuando se vende por kilo, y el hueso no es que lo tiraba, el carnicero lo que hace, lo vende a otro lugar, donde se encargan de procesar ese hueso y hacer harinas, comida para perros, cebo en aquella época, y un montón de subproductos de la venta de esa carne. Entonces el cambio, por eso digo, siempre acá hay muchos factores que se interrelacionan. El cambio fue precisamente para obtener un mayor aprovechamiento económico de la misma res que se estaba vendiendo, del mismo ganado vacuno,
y se necesitaba que la gente se adaptara a comer, no a comer, sino a comprar, a obtener la carne de diferente manera. Y es por eso que se resiste mucho hasta que finalmente, a mediados del siglo XIX, ya el sistema de venta pasa a ser exclusivamente al peso como es hoy en día. Y si vemos hoy en día, vieron que cada vez tenemos menos hueso cuando compramos, salvo el osobuco, que también es algo chiquitito que queda nada más como un recuerdo de las peleas de caracú. Bien, no sé ustedes, pero por lo menos en mi casa, si se hacía puchero, era quien se comía el caracú del osobuco y todo el mundo peleándose para poder ponerlo en el pancito y aprovecharlo y comer eso. Cada vez es más chiquito lo que recibimos de hueso, porque con la idea de que no te está influyendo en el peso, ellos están aprovechando más el hueso. De ese cambio que hubo, precisamente, hubo también un cambio en poner la mesa, porque si yo ya no tengo el pedazo de hueso de la pata o la mitad de la pata, y de ahí me tengo que servir, no necesito una fuente tan grande, no necesito tener tanta cosa en la mesa tampoco. Y coincide con un cambio de moda también, porque acá también en el poner la mesa se entrecruza otro factor muy importante que es la moda, ¿no? La moda, el gusto personal. Y yo siempre digo que el gusto personal es relativo, porque en general nosotros creemos que elegimos y en realidad elegimos de lo que alguien eligió para que nosotros eligiéramos. Es como un trabalengua, pero en realidad cuando yo voy al supermercado, que me creo que hago la gran elección porque tengo de todo tipo de productos, y de carnes y de qué sé yo elijo dentro de la variedad que me pusieron para elegir. Con lo cual es una elección así media como entre comillas, pero igual yo me miento a mí misma y digo, estoy eligiendo lo mejor para mí o lo que yo quiero y no pienso en nada de eso. Pero acá lo que pasaba es que precisamente esta moda del servicio a la francesa, que estábamos muy acostumbrados, porque aparte no era solo la mesa, vestíamos las mujeres sobre todo, a la moda francesa, ¿no? Era como una cuestión de... Yo siempre me llama la atención cuando hacía este tipo de investigaciones, y hago solo un paréntesis en cuanto a poner la mesa, de que yo no leía nunca opinión de la mujer como, no sé, negándose a algo. Siempre me parecía que la mujer aceptaba lo que se ofrecía, como hablaba la museo en la charla anterior, que te recomendaban cómo poner la mesa, cómo prepararte para tu marido, cómo hacer para que doña Petrona daba puntos no solo de cocina, sino que daba de un montón de detalles de cómo armar tu casa, cómo estar lista y feliz para recibir al marido cansado, bueno. Entonces pensé, era como que uno recibía todas esas enseñanzas también, y una vez me encuentro con un folletín de mujeres exclusivamente, así que era como una cuestión de que hablaban temáticas de la moda, de dónde se vendían las mejores telas, estas cuestiones muy femeninas de la época, y ahí vi que se quejaban de la moda francesa porque, claro, llegaban acá con terciopelos con 30 grados en pleno verano, entonces corsé, terciopelo, todo, y decían, ¿por qué tenemos que seguir esta moda que estamos achicharradas con todo esto? Y era como, claro, por seguir la moda tenemos que sufrir toda esta cuestión de andar padeciendo esa ropa hermosa, pero fuera de temporada, digamos, para estar a la moda. Así que bueno, con respecto a la mesa, seguíamos también la moda de este sistema francés, que se produce otra vez un cambio a mediados del siglo XIX. Todo lo que es el servicio a la francesa pasa de moda, precisamente, deja de estar como la vanguardia y se cambia a otro sistema que es el sistema a la rusa. ¿Sí? Es un sistema que cambia también la presentación de la mesa, de cómo poner la mesa. Ya no está bien visto poner todos los platos con toda la comida junta y toda a la misma vez, que eso asustaba también mucho a los visitantes, cuando hay muchos relatos de viajeros que salían espantados cuando iban a almorzar o a cenar a alguna de las casas y le daban 20 platos y tenía que probar todos porque si no era un desaire a los dueños de casa y no podían creer la cantidad de comida. Pero si uno lo piensa también en uno, en la vivencia de uno, vieron que cuando uno invita a alguien a su casa le da todo lo mejor, entonces se luce y trata de mostrar los postres que sabe hacer, la comida que sabe hacer, la entrada que sabe hacer. Entonces era un poco todo eso, pero como que no está bien visto en este sistema a la rusa hacer eso. No habla bien mostrar esa abundancia. Antes, como yo les mostré, el comedor era muy ostentoso para mostrar toda la riqueza que tiene esa familia. También lo hacía con la comida. Cuando invitaba, ponía la mesa al estilo francés y mostraba toda la cantidad de productos que podía ofrecer para una cena de ese momento.
Cuando cambia este sistema y pasamos a un sistema de servir la mesa a la rusa, es más parecido a lo que nosotros hacemos hoy en la actualidad. Ya los platos no son todos a la vez, sino que se presentan en una secuencia que va llegando de a uno. O sea, comes la entrada, después comes un primer plato, un segundo plato, eventualmente puede haber, y después el postre. Entonces, eso es más o menos lo que yo les busqué como una imagen, en donde cambia esta cuestión, porque además el plato se prepara en la cocina y llega a la mesa ya con la guarnición y el primer plato, por ejemplo, pero ya armado el plato. Y por ahí algo que te pueda servir, pero no como antes que vos te servías de todo lo que había en la mesa. Este sistema hacía también de que la comida llegara siempre caliente, porque terminabas el primer plato y recién después comías el que seguía, entonces siempre comías a una temperatura acorde a la comida que ibas, ¿no? El plato que ibas recibiendo. Y acá viene la cuestión de, que por ahí me interesa más a mí, del tema de la vajilla. Vuelve a cambiar también. Yo ya no necesito tener una abundancia de platos y de fuentes y de cosas en la mesa, sino que necesito tener cosas muy funcionales y muy específicas para determinadas cosas. Por ejemplo, un plato de postre, un plato para entrada, un plato para el primer plato, un plato para sopa, si es que había sopa, una salsera. Empieza a haber cosas muy específicas en la mesa y empieza a haber una diversidad de productos de vajilla, pero con funciones muy específicas. Entonces, cuando yo quería pedir una vajilla, yo era una nueva rica, supongamos, y quería pedir la vajilla para mi comedor, antes yo pedía 50 platos iguales, por ejemplo, con determinado patrón decorativo. Ahora yo tenía que pedir el juego completo, que muchas veces llegaba hasta 45 piezas venir el juego completo, porque era eso precisamente, estar a la moda en poner la mesa, es tener toda la vajilla igual, ¿sí? Toda la salsera que coincida con el plato que coincida con la taza, del té que va a venir después o del café que va a venir después. Muchas veces hasta, vieron que se pasaba como una especie de palangana, que era la jofaína con la jarra para limpiarse la mano cuando se terminaba de comer, también iba acorde con la vajilla, con la misma decoración que la vajilla. Era todo un juego enorme y para eso tenía que tener también mucho dinero para poder comprar todo ese juego enorme, que siempre, por lo menos acá en la Argentina, solo hasta principios del siglo XX, que empiezan a haber fábricas locales de loza, todo venía de Europa y fundamentalmente de Inglaterra, ¿no? Inglaterra era la gran producción de cerámica industrial que venía a este sector de Sudamérica, ¿no? Básicamente, nosotros tenemos mucho producto de una región que se llama Staffordshire, que son todas las fábricas de cerámica de la época estaban nucleadas en general ahí, y mucho nos llegó a nosotros porque todo se compraba en fábricas de ese espacio y llegaban a la Argentina. No llegaban directamente porque todavía no estaban las grandes tiendas que traían toda la loza, que uno podía ir y comprar los juegos estos que menciono. Eso aparece a fines del siglo XIX, con lo cual antes yo lo que tenía que hacer era, o lo pedía directamente a la fábrica, tenía que tener mucho, digamos, dinero como para poder hacerlo, pero se hacía, y esperar unos 6 meses para que te llegara, y recién ahí tenías como tu juego de loza. Pero si no, podías ir a una casa de importaciones, las casas de importaciones traían mucha loza, y comprarla directamente. Vos elegías otra vez dentro de lo que la casa de importación traía, y de esa manera te llevabas casi de inmediato el juego de loza y vos ya lo tenías y no tenías que esperar. Vieron que teníamos ese gran delay, ¿no? Porque entre Europa y nosotros en esa época eran meses. Con lo cual esto también alteraba mucho la moda, porque lo que uno pedía en el catálogo de la fábrica que te llegaba, tenías que tener en cuenta todo el viaje que tenía que hacer ese producto para llegar a que estuviera en tu mesa. Entonces, bueno, era como tenías que preverlo antes. Ese sistema, la rusa, hizo que los pedidos, que se pueden encontrar todavía en ciertos registros, empezaran a ser totalmente largos en cuanto a variedad que había, ¿no? Ya si uno compara, antes había pedidos solo de un cajón de loza, por ejemplo. Y ahora ese cajón de loza estaba discriminado en jabonera, plato más chico, plato más grande, salsera, sopera, dulcera, de todo tenía como un detalle y una particularidad especial, y eso muestra también cómo se necesitaba esta diversificación para poder hacer este servicio a la rusa, que necesitaba todas estas vajillas, ¿no? Para tener.
Esto también sirvió para que las fábricas de cerámica industrial está considerada la loza, la porcelana y el grés, pudiera aprovechar todo este cambio en los servicios de mesa para, digamos, sacar como una ventaja y aprovechar que la necesidad que generaba esto, porque esto necesitaba, hacía que el mercado tuviera la necesidad de comprar todo esto para estar acorde al estatus de la época. Y acá otra vez volvemos a ponernos en la vajilla y centrarnos en que ahora la vajilla vuelve a tener el mismo cambio que el comedor. El comedor que pasaba de ser un espacio simplemente donde se comía o se compartía el momento de la comida a ser un espacio social, ¿no? Y a marcar también una cuestión de estatus. Ahora la vajilla empieza a cumplir ese rol también. No solo servir como un utensilio para cumplir con una función biológica o una cuestión más económica, funcional, sino que pasa a cumplir un rol de estatus social también. Tener determinada vajilla me va a hablar del estatus que tiene esa familia. Pero no solo me va a hablar del estatus real que tiene esa familia, sino que me va a hablar también de aquella familia que aspira a tener un estatus determinado. O sea, yo por ahí no tenía mucho dinero, yo tenía mi familia y no tenía mucho dinero, pero yo quería ser como esas familias que tenían toda esa vajilla y todo ese dinero. Entonces empezaba por comprarme algún juego de loza más moderado y guardarlo, esto que hablaba también en la charla anterior, guardarlo para eventos especiales, para fiestas de fin de año, para fiestas especiales. Y es esa famosa vajilla que tenemos todos de la abuela y de la bisabuela que pasa de generación en generación, que era vajilla que se usaba muy pocas veces y se guardaba mucho porque en muchos casos era una maravilla poner la mesa con esa vajilla, uno se sentía como que estaba haciendo jugando otro tipo de rol, ¿no? Digo yo. Que eso también ahora está cambiando, eso también lo podemos ver si lo extendemos un poquito más, porque ahora está esta concepción de no lo dejes guardado, te vas a morir y no lo va a usar el que te sigue y vos no lo usaste, usalo, no la guardes, usalo para todos los días. ¿Vieron que está esta cuestión de no dejes las cuestiones así guardadas para una fiesta especial, nunca llega la fiesta especial y nunca la usaste? Entonces hay un cambio que se está produciendo lentamente y que nosotros obvio que no lo vemos porque estamos dentro de ese cambio. Entonces solo se perciben algunas cosas, pero nada más que eso. Pero también se percibe esta cuestión de que cambia la manera de comer. Vieron que ahora las porciones son cada vez más chicas, en algunos lugares, ¿no? Hay otros que no, pero como todo. Pero son más chicas, ahora te ponen un pedacito de carne con 3 hojitas, un chorrito de una salsa y es súper gourmet y es maravilloso, pero necesitas un plato enorme y ya no podés tener un plato más chico. Y esto va generando también otro tipo de vajilla, ¿no? Lo mismo comer sushi, hay mucha vajilla para sushi, para comida oriental, va cambiando también la manera que vamos teniendo de vajilla en nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasaba con la vajilla de ese momento? Como tenía entonces esta cuestión de connotación del estatus real o el que yo aspiraba a tener, y por eso quería tener esa vajilla, yo lo que me preguntaba era otra vez, toda esta vajilla que se compraba en Europa venía mucho decorada, no se compraban platos blancos, ¿sí? Porque aparte la loza blanca, es también muy del siglo XX ya, no es del siglo XIX, sino que es como la loza, nosotros tenemos como una clasificación de loza que la menciono solo al pasar porque no es muy técnico, pero no tiene sentido. La creamware, la pearlware y la whiteware, tradicionalmente nosotros la analizamos de esa manera. La loza blanca es la que tenemos hasta el día de hoy en los platos que habitualmente comemos o que son los platos de hotelería o de restaurante, son ese tipo de loza, ¿no? La última, digamos, la de ya del siglo XX. La loza blanca en el siglo XIX no se compraba loza blanca porque no era la moda y no era lo que era más lindo, se compraban todas. Con qué tipo de decoración había en el siglo XIX, y en general en los sitios arqueológicos del siglo XIX se repite siempre como los mismos motivos, ¿no? Y en este caso es siempre floral. Nosotros tenemos mucha loza, ahora os trajo unas imágenes, con motivos florales. Ahí, ahora sí, eso. Platos con flores, si seguimos avanzando, ahí traje más imágenes de tazas con flores, también. Bueno, esto
platos con flores también, y si no tenían flores en el medio, tienen flores a los costados, pero siempre está el tema de las flores, ¿no? Sí, creo que hay otra imagen más. Platos con flores, siempre con flor. Entonces se repite todo el tiempo. Entonces yo decía, bueno, o la moda era la flor, ¿no? Tener platos con flores, o era una estrategia comercial importante. ¿Por qué? Porque acá no se producía en ese momento la loza. Entonces, yo, si lo hago por un intermediario, no lo pido directamente a la fábrica, el comerciante, por decirlo de esa manera, trae loza de afuera. Yo digo, pensando en términos de un comerciante. Si traigo motivos muy exclusivos, me lo van a comprar, pero me van a comprar poco en realidad, porque a algunos les va a gustar esa exclusividad o tener, digamos, además el que quiere exclusividad no quiere que el otro lo tenga, con lo cual, si lo tiene todo el mundo, deja de ser exclusivo y entonces no tiene sentido. Entonces digo, por ahí al comerciante, lo que le interesaba era traer un motivo más genérico y asegurarse de la venta. Entonces, por ahí traía flores y las flores la compraba todo el mundo, porque por ahí no es que disgusta, digamos que tiene más público o más gente interesada en poder comprarlo. Así que bueno, yo hice en su momento todo un relevamiento de este tipo de patrones decorativos, porque me parecía interesante ver, bueno, por dónde pasaba el gusto también. Ya vimos que la forma de servir la mesa, vimos que se vincula mucho con la comida, que no quiero entrar salvo entre esta parte de la carne que me parecía interesante porque se vinculaba con el tipo de vajilla. Digo, bueno, por ahí es como que a través de la vajilla también va no solo el estatus, sino también lo que yo quiero hacer. Porque hay otra vajilla que yo les traje que hay de lugares exóticos. O sea, hay gente que compraba vajilla que, por ejemplo, estaba en un camello en unas pirámides. Obviamente que no eran paisajes de acá, eran paisajes que o había recorrido en algún momento o aspiraba a conocer. Ahora sí. Ahí está. Y otra vez, rodeado de flores. Siempre las flores y en el medio cambia, ¿no? Lo que puede haber como motivo central. Entonces, otra vez, la vajilla deja de ser solamente para comer y pasa a cumplir un rol de diferentes tipos, social, de proyección, de lo que quisiera hacer y no puedo hacer, o de lo que quizás hice y le muestro, porque por ahí yo sí pude viajar a Egipto, y después traigo vajilla de este tipo y digo, mirá, de los lugares que estuve recorriendo, los exóticos lugares, porque la vajilla del siglo XIX reproduce lugares reales, eso existe en realidad. Hay un montón de vajillas que cuentan lugares donde se realizaron batallas, ¿no? de distinto tipo, o mansiones que hoy existen y que se pueden incluso recorrer, y entonces no es que jamás es algo imaginario y que jamás vas a poder encontrar algo real, sino que si podías viajar, podías conocer la misma mansión que vos tenías en tu plato. Entonces, pasa a tener otra connotación, por eso digo que no solo poner la mesa es poner la mesa para comer, sino que poner la mesa implica un montón de otras cosas, simplemente con poner la mesa. Miren todos los aspectos que por ahí tocamos muy para arriba, que están en torno a la mesa. Y todos los que tocamos que tocó la mocióloga, el conversatorio anterior, en donde, nada, un montón de aspectos está. O sea, lo importante que es poner la mesa porque lleva a un montón de otras cuestiones. Y yo, antes de, por ahí, de meternos en la opinión de cada uno, una última cosa como para cerrar mi exposición es que la vajilla también nos contaba historias. Y entonces, a través de ella, la gente que poseía esta vajilla, de todos los niveles sociales, esto que digo yo, que a veces yo no lo tenía, no era nueva rica, pero quería hacerlo en algún momento, mi aspiración era poder serlo, compraba estas losas, lo tenía en mi casa y lo sacaba para decir, yo tengo loza, plato de loza inglesa, traída de tal motivo. Pero nos cuenta historia porque en realidad estas losas, todas o la gran mayoría de estas losas, tienen marcas que si nosotros sabemos leerlas, obviamente que las personas que compraban en el siglo XIX un plato de loza les alcanzaba sabiendo de que venía de Europa. Pero hoy en día nosotros podemos saber más cosas de la vajilla a partir de la observación de la vajilla en sí misma. Les conté los motivos, ¿no? Decorativos, que ahora les voy a contar uno final como para cerrar esto, pero también si damos vuelta a la vajilla, tiene muchas veces sellos, ¿no? De la marca, de la fábrica. Acá, por ejemplo, dice Spot. Spot es una fábrica muy antigua, empieza en 1733, más o menos, y termina casi mediados del siglo XIX.
no solo dice la marca, muchas veces también dice el nombre del patrón decorativo que tiene esa losa. Por ejemplo, puede decir Australia. Australia y abajo Spot. No quiere decir que esa vasija o esa vasija, me salió otra época, esa losa iba a Australia, iba destinada a Australia, que mucha gente piensa que le ponían ese sello para saber a dónde iba, ¿no? Esa losa, sino que ese Australia era el nombre del patrón decorativo, del dibujo que yo tenía del otro lado y que lo ponían para que yo, por ejemplo, iba a la casa de alguien, miraba que el plato se llamaba Australia. Cuando me llegaba el catálogo con la losa, miraba y por ahí pedía el mismo si me gustaba. Dame 3 platos del patrón Australia. Y sabía que entonces me iba a llegar ese motivo que yo ya había visto o que quería tener, ¿no? Eso también. O sea que en ese momento lo hacían por una cuestión de poder comprar la losa que les gustaba. Después, con el tiempo, ya hay mucha gente que tiene losa inglesa en su casa y que no se da cuenta que tiene la marca atrás porque nunca miró atrás, no le importó mucho, le importó el plato en sí, que está bien, está perfecto. Pero si uno lo da vuelta, tiene un montón de datos más porque eso habla de la época en la que se manufacturó, quién lo hizo y qué es lo que está representado ahí. Porque, por ejemplo, en Inglaterra, entre 1842 y 1883, se les permitió a los artesanos que hacían losa, registrar sus motivos, su vajilla. Y con un sello se ponía atrás en ese espacio donde dice Spot, con un montón de datos que hoy en día, mirando ese sello de registro, yo puedo saber el día, el mes y el año en el que se registró esa pieza. Con lo cual, a ese punto y a ese nivel de detalle, ¿sí? Obviamente que, digamos, hoy en día sí por ahí empieza a interesar, hay mucha gente que empieza a dar vuelta al plato, empieza a ver que hay una marca, empieza a prestarle atención, pero hay otras épocas que no es necesario, pues no es la función principal de la pieza. Y esta se la puse a propósito, porque ven que tiene un puntito azul ahí arriba, se ve de lejos como un puntito, en realidad es como una especie de estrellita. Eso, ahí está, muy bien, qué bárbaro. Esa estrellita no era algo que quedó como un error, que uno pensaría, uy, mirá, venía pintando en azul y se le fue y quedó ahí. No, era la marca del que hizo la pieza de losa, porque de esa manera se lo pagaban. Si la pieza salía bien, él tenía que marcarlo, porque si no, no se lo pagaban. Entonces, hacía una marca determinada que caracterizaba al que estaba terminando esa pieza, y si la pieza no se rompía, no se rajaba y estaba perfecta, estaba ya para la venta, ahí recién se la pagaba. Con lo cual, aparte, miren el tipo de trabajo que hacían, porque se rompían mucho, con lo cual por ahí el señor estuvo todo el día haciendo piezas de losa que se rompieron todas y solo una quedó entera, y solamente esa le pagaron en todo el día. Pero bueno, para que sepan que la pieza sigue diciendo un montón de cosas, si la miramos muy en detalle, como eso también para que se suma. Y finalmente, una más que les quería contar, que esta seguramente lo vieron, que son los famosos platos Willow, que por ahí alguno lo tuvo, lo vio, en general es lo más, hasta el día de hoy se sigue produciendo este motivo, este patrón decorativo, empezó en 1780 y todavía hay fábricas norteamericanas sobre todo, que lo siguen haciendo, y porque cuenta una historia, por eso decía también que los platos, de poner la mesa, toda la vajilla, nos están contando cosas, y también nos cuentan historias. En este caso hay una historia asociada que facilitó la venta y compra de este plato porque venía con una leyenda que acompañaba el plato. Entonces, ustedes imagínense que yo los invito a poner la mesa un día y les pongo este plato, que encima tiene toda una leyenda. Entonces, además de venir de Europa y además de yo les cuento la leyenda del plato y ustedes están comiendo en un plato con leyenda. Es como otra cosa, ¿no? Pensándolo en la cuestión de la ambientación y que pasa más allá de lo que pongo dentro del plato. Bueno, no sé si la conocen, pero yo lo voy a hacer muy breve y se los voy a mostrar cómo se ve en el plato todo lo que estoy diciendo. Que sí, es de China pero sí, también se hizo en Japón y no tanto de los cerezos, pero sí tiene que ver con la cuestión de una historia que sucede en China y que los ingleses la conocen cuando van a China por esta cuestión de que vieron que los ingleses tenían una obsesión por hacer porcelana china. Ahí empezó todo el tema de la loza para igualarlos en la calidad de la porcelana china. Van a ver
cómo era que se hacía todo esto, encuentran estos platos, copian este motivo que era de producción china, que se hacía desde 1780, lo llevan a sus fábricas, copian el motivo con algunas modificaciones, pero más o menos así, y lo que hacen en 1800 aproximadamente, le suman una leyenda, que no es una leyenda china, es una leyenda creada por los ingleses, que acompaña la venta de este tipo de platos desde aquel entonces. Y es que, así muy escuetamente, en este espacio del plato, o sea, donde yo no sé si puedo marcarlo yo o no. Bueno, yo te digo, mirá, marcá este árbol grande que está, yo te digo este árbol como si estuvieras viendo lo que te estoy diciendo. Ese, ahí, vivía un señor chino muy adinerado con su hija y con un secretario que trabajaba para este señor muy poderoso. Resulta que, como pasa siempre en estas historias, es muy de novela además esto, van a ver que tiene todos los condimentos. En realidad, la hija se enamora del secretario, que obviamente también no tiene dinero, y estos dos amantes se juntan debajo de ese árbol todas las noches, a compartir su amor debajo de ese sauce. Un día el padre, como en toda historia también, se entera de que se encontraban bajo este sauce azul, y entonces lo que hace es despide, en realidad no despide, por eso serían términos muy suaves de hoy, sino que destierra directamente al secretario para que no se junte con su hija. A la hija la encierra en este espacio más abajo, bien que hay 3 columnas abajo del árbol, que hay como una construcción, un edificio con 3 columnas, encierra a la hija ahí, y en este espacio, este edificio, que tiene todos estos cercos, así que van como haciendo zigzag, bueno, la deja ahí encerrada mientras que le busca marido. Finalmente encuentra un marido que obviamente no era un marido de su edad, sino que era un hombre mucho mayor, era muy rico también y muy malvado también, como toda historia, pues si no, no tiene gracia. Si es bueno, todos estamos a favor después de él. Lo deja encerrada hasta el momento del casamiento. Cuando se casa, hacen la fiesta, el banquete, cuando todos están medio dormidos por toda la bebida que comieron y todo lo que tomaron, mejor dicho, y todo lo que comieron, entra el secretario amante de la chica a este edificio y la saca de ahí para escapar junto con ella. Ella agarra todas las joyas que tiene, las pone en un cofre y salen. Cuando están llegando a la puerta principal, como pasa en toda historia, aparece el padre que justo se despertó cuando ellos estaban pasando. Cuando ve que ellos dos se querían escapar, los empieza a perseguir. Y si ustedes miran el plato, ven que hay un puentecito, que hay 3 personas ahí. Bueno, esas 3 personas son la hija, el secretario y el padre que está siguiéndolos atrás. Si uno mira en detalle, muy en detalle, va a ver que la última figura tiene como un látigo, la del medio tiene como un cofre y la otra simplemente corre, que es la mejor porque no lleva nada. Cruzan el puente y se van a esta casita, este edificio del otro lado del puente, escapando del padre, que es la casa de la doncella de ella, que la crió desde chica, y del marido. Ellos le dan refugio y el padre como que los pierde de vista. Ellos quedan ahí durante un tiempo y en eso ven que el padre los vuelve a encontrar cuando lo ve de nuevo que viene por el puente, salen de este edificio, se suben a ese bote, ven el botecito de acá atrás, se suben a ese bote y con ese bote van a la isla que está más atrás. En esa isla escapan, llegan ahí con las joyas que tienen, compran toda la isla y se dedican a hacer su casa, a cultivar la tierra, cultivan hortalizas, pasan toda su mayor parte de su vida tranquilos porque nadie los encuentra, hasta que tienen tanto éxito en todo lo que hacen de cultivar hortalizas, frutas y todo ese tipo de cultivo y de labranza de la tierra, que escriben un libro. El libro toma tal popularidad que resulta ser que el esposo, ¿se acuerdan? El que habían robado del primer intento, se da cuenta que son ellos que habían hecho todo este libro. Entonces manda a un montón de soldados a matar al secretario, que era el que le había robado a la esposa. Cuando llegan los soldados a esa isla donde vivían, en realidad lo matan finalmente, y la hija, como ve que matan a su secretario, Amado, va a la casa, le prende fuego y entonces se muere también. Es terriblemente tétrica, pero no importa, porque cuenta historia en realidad.
Después de eso, cuando ya los dos están muertos, los dioses les da mucha pena esta historia y todo lo que lucharon para poder estar juntos y los convierten en dos tórtolos, que son los dos pajaritos que están acá. Y esos pajaritos entonces van a revolotear siempre juntos toda esa parte. De esa manera el plato cuenta la historia con todos los condimentos que está en el plato representado y le suma como un atractivo más. Nada, lo usé como para terminar esta charla para decir, bueno, en realidad la vajilla nos está diciendo un montón de cosas y hasta nos cuenta historias, ¿sí? Que sea real o no, no nos importa tanto, pero por ahí yo me imagino en el siglo XIX, esa vajilla recién llegada a cualquier lugar de la Argentina suma atractivo frente a una mesa que está expectante escuchando un relato que sale solo del plato, simplemente, además de la comida, ¿sí? Y si ustedes piensan por ahí en otras épocas también de nuestra Argentina, la época de Rosas, en el plato había escrito un montón también de frases, como que el plato también forma parte de una cosa de fijar determinadas ideas y conocimientos, historias y contar un montón de cuestiones. Bueno, acá ahora sí podemos entrar en un ida y vuelta con ustedes, pero quería concluirlo como de esa manera. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un placer. Un placer para nosotros y bueno, más que justo, siempre decimos 1 hora, se extendió por 1 hora tu relato. Allá hicieron algunas acotaciones Mónica, que decía de cómo estos platos también servían como una cuestión de ornamentación, ¿no? Cuántas casas hemos ido que las encontramos en las paredes, y esto que vos relatabas, esas imágenes de la pagoda china o de encontrar también los paisajes de cacería inglesa, ¿no? Totalmente. Sí, aparte eran tan lindos que por eso la gente prefería a veces, la ostentación esta era también mostrarlos en la pared, todo lo que tenía, porque por esta cuestión de las pagodas son hermosas, todos esos botecitos que rememora todo lo oriental y que figura mucho como adorno del plato. Por eso también que no se dan cuenta de lo que hay detrás, porque al ser colgados están como el motivo decorativo, lo que llama más la atención, que está perfecto, no tiene por qué llamar la atención la marca del otro lado, pero digamos, es verdad, sirve mucho como adorno. Sí, sí. Mariana levantó la mano. Sí, Mariana. Muchas gracias, Sandra, me encantó todo lo que nos contaste. Y bueno, después te voy a escribir porque tengo un montón de preguntas que hacerte, porque, bueno, siempre voy pensando en otras series, en otras obras y ideas, bueno, y tengo 1.000.000 de cosas para preguntarte. Igual que tu obra, porque tu obra nos dispara, mirá, a un montón de lados, así que es como un ida y vuelta, me parece que va a generar cosas. Pero sí, por supuesto, vos escribime, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas. Todo lo que pueda aportarte, ahí estamos. Muchas gracias. No, a vos, que generaste todo esto aparte. Gracias a todos. A Tomás, a Victoria, a toda la gente del museo, la verdad que este ciclo me parece fabuloso y bueno, todo lo que ha brindado el museo y la semana que viene voy a estar allá, así que bueno, espero verlos y los que se quieran acercar para charlar, un placer. En cualquier momento me tomo un micro yo y me voy yo para hacerte un montón de preguntas. No sé si Ojalá. Una pregunta, pero no quiero que nos vayamos sin que sepan que por lo menos la charla de Mariana ya está subida en el canal de YouTube y próximamente se van a subir también las otras charlas. Si tienen alguna pregunta para hacer ahora, aprovechen. Sí, acá recién vi una pregunta que decía, ¿por qué todo está en azul? ¿Por qué siempre son motivos azules? En realidad, porque era una moda, pero no una moda en este sentido de imponer el azul, sino que era en este proceso de buscar llegar a la porcelana china, ellos, todo esto es como una gran experimentación. No era el objetivo hacer loza en azul, sino llegar a la porcelana china blanca pura. No les salía todavía en el siglo XIX, y entonces lo intentaban, esto es lo más parecido que lograban, pero el azul que usaban era el cobalto. El cobalto era lo que le permitía hasta ese momento el tipo de cocción que llevaban a cabo, porque depende de cómo se ponga la decoración, era si tomaba ese color, o sea, mantenía el dibujo y el color, porque al agregar otros colores,
necesitaba que eso estuviera debajo del esmalte para que la cocción no lo desparramara o lo alterara el color, con lo cual por eso está en azul, porque el cobalto es lo que más fácil, digamos, agarraron la mano, por decirlo así muy cotidianamente, y tuvieron muy práctico con eso, y por eso el azul es lo que más abunda, ¿no? La utilización del cobalto, porque el cobalto le da a la loza un color celeste, o sea que lo asemeja más a la porcelana china que el anterior, que era más, antes hacían con un color más amarillento. El amarillento quedaba entre amarillo y verdoso. El cobalto lo hacía celeste, con lo cual se iba acercando más a la pureza del blanco de la porcelana, ¿sí? Pasa también que el color azul, no solo es por el cobalto, sino que hay una cosa llamativa también, y no me quiero extender mucho con esto, pero por lo menos en la época, acá siempre se usó mucho el color azul también, hay mucha cantidad de platos en azul, pero hubo una época que mucho en rojo, ¿no? En la época de Rosas, a pedido de que se impusiera no tanto el color azul, sino el color rosa. Y somos uno de los pocos países del mundo que tiene este cambio. Hay muchos lugares que este plato, por ejemplo, no existe en rosa, existe solo en azul, pero acá se hizo a pedido para determinado momento, ¿sí? Pero por eso tenemos mucho azul, porque es el momento de más producción y de experimentación en términos de la loza, y entonces es por eso es que nos llegaba a nosotros, hasta acá. No sé si te respondí. ¿Sí? No. Buenas noches. Hola. Muy interesante la charla. Nada más que internet me fallaba, de rato iba, volvía. Y era tan delicada la loza como la china. Habían logrado esa delicadeza, porque en casa tenemos tacitas chinas, tiene el dibujito todo escrito en chino, y son muy delicaditos. Sí, pero igual ojo, porque eso delicadito tiene una dureza impresionante, ¿eh? Hay piezas chinas que hasta son transparentes, son translúcidas, uno lo pone en la luz y puede ver el dedo de uno del otro lado, y cuando a uno por ahí se le resbala, no le pasa nada, tiene una dureza increíble. La loza no era así. Esta loza, que por ejemplo este plato, es mucho más gruesa, no es translúcida, nunca va a ser translúcida, pero además se cuartea el esmalte, ¿sí? Enseguida se hace un craquelado, esos cuadraditos que se empieza como a partir, no se parte, pero como que se divide toda la loza. Eso habla de que hay una diferencia entre el bizcocho, la parte interna de la loza, y el esmalte que le ponen como que tienen diferentes procesos, que según el calor o el frío, dilatan de diferente manera, por eso se termina cuarteando el esmalte. Y a eso a la porcelana china no le pasa nunca. Jamás vas a encontrar una porcelana china de esa que decís vos que tenés en tu casa, ¿no? Esa muy finita. Sí, muy finita. No le pasa. No le pasa, pero tiene una dureza increíble. No la pruebes igual, pero yo Antonio, mi palabra. Después de decir, escuché la charla, fui, probé la dureza y se me rompió toda la porcelana china. Pero empecé a golpearla un poquito y vas a ver que hace un ruido metálico. La porcelana lo que tiene es que cuando uno golpea un poco, hace un ruido como a metal, más que a loza. La loza no, porcelana, digo, a una cerámica industrial. Andrés, ¿puede ser? ¿Estoy levantando la mano? Este tipo de loza se usaba para las familias adineradas. No, en realidad se usaba para aquel que tuviera el dinero para poder comprarlas. Vos podías no ser adinerada, pero podías tener lozas de este tipo en tu casa, comprar, por ahí no un juego de 45 piezas, pero comprarte 6 platos de estos, podía tenerlo todo el mundo, porque lo que pasa con la loza, y que se desparrama por todo el mundo, es que como se hace en serie, en gran cantidad, se abaratan los costos. Por más que nosotros tenemos un viaje, ¿no? De Inglaterra acá, que solo encarece, igualmente era mucho más barata que otro tipo de material, que la porcelana, por ejemplo. Entonces, se adquiría por eso, porque era una manera de tener tu plato de loza y podía comprarlo cualquiera. De hecho, ya a fines del siglo XIX hasta las clases más bajas tenían platos de loza, ¿sí? No era exclusividad de... Me pregunto esto porque para la década de 1940 existía un hotel acá en Altagracia muy famoso, el Hotel Suizo. Sí. Que es donde está actualmente el Cine Monumental Sierras. Ajá. Claro. Y se fundió y empezaron a vender la loza.
mi abuelo compró parte de esa losa, pero Sí. era totalmente blanca. Claro, porque esa es una losa grandes, especial, se llamaba losa de hotelería o losa de restaurante y se hacía específicamente para este tipo de establecimientos. Se hacía en grandes producciones y se abarataban los costos. Y hacer blanca también hacía que también fuera mucho más accesible para comprar en grandes cantidades porque esos hoteles eran inmensos para la época. Sí. Bueno, Antonio levantó la mano para hacer una pregunta. Antonio Andrés. Sandra, lo que pasa es que estoy con la cuenta de Andrés, pero soy Antonio. Sandra, vos sabés que me llamó la atención la incidencia de Rusia en el ceremonial. Pensé que el ceremonial estaba entre Inglaterra y Francia y no sabía que Rusia había marcado ahí un quiebre. Sí, a mí también me llamó la atención, pero yo no sé si es en realidad Rusia la que impone este servicio o es denominado así por alguna otra cuestión que todavía no encuentro, ¿no? No sé hasta qué punto es, si es la moda rusa o es la denominación, un sistema de la rusa por alguna otra razón que todavía no conozco. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Sandra por esta participación. Les agradezco a todos mis compañeros del museo que también le ponen el cuerpo a cada una de estas charlas y pusieron el cuerpo a la muestra de Mariana. Como ya les dije, están subidas estas charlas y se van subiendo al canal de YouTube, por el que no la puedo ver completamente, pueden verlo en nuestro canal y los invito para el 13 de noviembre, ya para la próxima charla con María Marcha. Vamos a ver si después tenemos algún postre o algún otro plato por ahí. Así que, bueno, es una muestra que nos ha dado muchísimo tema para cortar, mucho tema para hablar y la verdad que ha sido muy enriquecedor cada una de estas charlas. Les agradezco muchísimo a todos. Sí, yo les vuelvo a agradecer a todos ustedes y además coincido con Tomás de que es un equipazo el que hay en ese museo, así que lo entiendo a él que funciona bárbaro y que se siente como para adelante con todo eso, porque muchos de los que están acá he trabajado con ellos. A Victoria le agradezco también la sugerencia a participar de este evento, así que bueno, muchas gracias por estar ahí y por haberme invitado.